Bienvenidos a su canal, Operación Arconte. En esta ocasión, queremos compartir con ustedes otra entrevista de Salvador Freixedo en audio mejorado y restaurado. Esperamos que la disfruten. Recuerden dejar sus comentarios y, si quieren apoyar este canal, pueden adquirir mis libros en amazon.com o siguiendo la dirección losarcontes.com. Link en la descripción. Comencemos. Y Salvador, ¿cuál crees tú o qué crees que nos está amenazando o cuáles crees que son las amenazas que tenemos encima en este mundo de los ovnis, de los contactados, etcétera? Bueno, son muchas, siempre han sido, ¿verdad? Estas entidades, porque vuelvo y repito, mientras no nos convenzamos de que los humanos somos una granja, nunca podremos entender nada. Los humanos somos una granja de otros seres superiores a nosotros. No me importa si vienen de las estrellas, si vienen de otros espacios dimensionales, si vienen de otros tiempos, eso no lo sabemos. Nuestro cerebro no da para eso. Mientras no nos convenzamos de que hay otros seres más inteligentes encima de nosotros, que son los que nos traen y nos llevan sin que nos demos cuenta, pues no, lo primero que hay que hacer es que hagan la cuenta de eso, porque si no nos vamos a defender de ellos. Que estos seres vienen a salvarnos, que son buenos, que nos están diciendo... A las obras me remito, aun esos que dicen que vienen a salvarnos, yo les puedo preguntar, depende de quién sea, ¿verdad? Si es qué sé yo, un Sisto Paz, ¿verdad? O si es ¿cómo se llama el italiano? Giorgio Siracusa. Bueno, el Giorgio que acabas de decir, o Siracusa, a esos mismos en concreto, ¿verdad? Le haría un argumento ad hominem, que decíamos allá. A este le digo una cosa, al otro le pregunto otra. A usted, ¿por qué después de tantas ayudas lo metieron en la cárcel y pasó por todas las que ha pasado usted? Y le han pasado a usted en su vida cosas tan raras como es al Siracusa. Al Pietri señor, ¿por qué sangra usted industrialmente y hace el ridículo también de una manera tan tremenda cuando si fuera usted el único que hace esas cosas? Pero señor, póngase a considerar eso desde el punto de vista de la psicología, lo que le pasa, o del sentido común, y eso es como para caerse para atrás. ¿Y a Sisto Paz, por ejemplo, qué le dirías? A Sisto Paz le diría, ¿por qué ustedes vienen a arreglar el mundo y tienen a su país, a su pobre país, hecho leña por todos los lados? Porque no hay por dónde agarrarlo al pobre Perú ahora. ¿Por qué no arreglar? Yo se lo he dicho personalmente y él dice, ciertamente nosotros también se lo decimos a ellos. ¿Por qué no arreglamos este país donde hay muertos todos los días, pero no sé, hay días que han de 100 muertos? ¿Te refieres a los extraterrestres? Sí, que están queriendo arreglar el mundo y lo mandan a él aquí y ahora creo que andan persiguiendo al Santo Grial, pero dejen el Grial en paz. Son ridiculeces, hombre, por Dios. Arreglen el Perú, arreglen Sudamérica, que no pasen tanta hambre como pasan y que se dejen de arreglar el mundo, que no sé cómo demonios lo arreglan, la verdad. Son cosas concretas que se le pueden preguntar a esa gente. Sí. Tú has dicho muchas veces que están visitando las diferentes razas de seres, o no extraterrestres únicamente. Sí, no puedes decir extraterrestres, pero siempre entendiendo lo que hay que entender por extraterrestres. Porque algunos probablemente son extraterrestres, algunos vienen de fuera. Y algunos de los que están aquí hace miles de años también han venido de fuera. Todo el cosmos es una gran nación. ¿Entiendes? Yo soy gallego y estoy en Madrid, ¿verdad? Y ahora pues soy madrileño, pero sigo siendo gallego, etcétera. Pues estos vienen aquí como nosotros venimos de las estrellas, somos híbridos de otros que han venido de fuera, eso es indudable. Y nos están visitando muchas razas diferentes. Muchas, y aquí he dicho yo, como 60 o 70 es lo que hasta ahora llevan catalogado, los que se dedican a catalogar estas minucias. O puede ser, como decía Sisto Paz, y por alusión voy otra vez a él, es el planeta Tierra una especie de estación de servicio de una gran autopista galáctica donde paran muchas de estas bonita, muy bien. Sisto Paz dice muchas cosas muy bien dichas y es una gran persona, ¿verdad? Lo que pasa es que como todo contactado, y es un auténtico contactado, es una víctima del fenómeno y no se da cuenta. Hablaremos de ello, de los contactados, en la segunda parte. Sí. Pero que me estás diciendo, quiero que me digas cuáles son las amenazas que tenemos. Primero vamos a reconocer que hay seres superiores encima de nosotros. Bueno, las amenazas son las que te narro en ese libro. Están haciendo unos de ellos, nada más. Los que yo nombro ahí, llámale rigelianos, o llámale reticulianos, o llámale procionianos, o llámale como quieras, ¿verdad? Que a lo mejor no vienen de ahí, porque estos mienten como bellacos, todos ellos, a los buenos. Pero las amenazas que tenemos son, primero, lo que han hecho siempre en la humanidad. La historia humana es tan horrenda porque ellos les ha interesado que sea horrenda. Estamos peleados. Eso es, la historia del hombre es pelear unos contra otros. ¿Producido por los dioses?
A la larga, sí, a la larga es producido por ellos. El interés es como la historia, por ejemplo, de los toros, es atacar y atacar y atacar y cornear a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a los dioses de los toros, que somos nosotros, les interesa que los toros corneen y que embistan. Y lo mismo te digo de los toros, que de los perros de carrera, que de los peces que se ponen a luchar, etc. Hay algunas de estas entidades les interesa que los hombres peleen entre sí. ¿Por qué? Porque peleando los hombres, esto es la tesis del libro Defendámonos de los dioses, producen sus... Eso no lo podemos erradicar. Y para eso han creado esos dioses a una raza como los seres humanos, para ese tipo de... Repetiré por no sé cuántas veces que las 5 grandes estrategias que tienen los que han tenido a lo largo de la historia, muchos de ellos son las lenguas, las patrias, las razas y las religiones, que son cosas todas naturales y algunas sagradas. Y de esas 4 cosas se generan las guerras. Porque las religiones son hechas aparentemente para unir a los hombres, para el amor, sí, pero las religiones han generado guerras y guerras y las siguen generando, y odios entre el mundo musulmán y el mundo cristiano no se puede, y el mundo hebreo y el mundo musulmán no nos podemos ver, etcétera. Es una cosa. Y lo mismo pasa con las demás cosas, las patrias, que es una cosa totalmente artificial y estúpida. Yo tengo que amar hacia la derecha, en el mapa, pues puedo amar a los que vivan como 1000 kilómetros, hasta los catalanes. Pero para la izquierda, si vivo en Zamora, no, hay ni medio kilómetro, porque está la frontera de Portugal. Esos son portugueses ya, no sirve. Y resulta que racialmente son igual que ellos. ¿Por qué? Porque racialmente tienen las mismas cosas. Eso es las patrias, por decirlo así. Por explicarte de una manera, qué sé yo, inteligible. A pesar de que es una cosa sagrada, la patria, tontería. Todos somos hermanos. Y lo mismo pasa con las razas y con las religiones, ¿verdad? No quiero extenderme más en esto porque lo he hecho ya 40.000 veces. Yeah. ¿Y no crees que a lo mejor es el propio hombre que no ha entendido todavía el mensaje de sus dioses? Han dado en diferentes partes del mundo una religión para evolucionar. Yo a esos dioses le digo, mire, por favor, no nos haga mal la puñeta ya, hombre, por favor, porque siguen, es como cuando dicen los teólogos, a la Biblia, antes la Biblia no la podían leer los simples legos, que tenían más de simples que de laicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia hacía falta gente que la entendiera. Entonces yo me enfrento con el llamado Yahvé, que fue el que se la dictó a Moisés, lo cual todo es mentira, ¿verdad? Pero bueno, y le digo, oye, por favor, háblame claro, no me hables, no digas tonterías, si tiene que venir un señor aquí, entonces yo que soy tonto o qué, para que me interprete la Biblia, ¿no? Eso de, si no hemos interpretado los mensajes no sirven, no valen para nada. Si tú le hablas a tu niño, háblale claro para que tu niño te entienda. Y si tu niño llora porque no te entiende, que tú eres tonto y punto. 12:31, no la menos en las Islas Canarias. Estamos en el espacio en blanco para los que ahora llegan, que sabemos que hay mucha gente incorporándose a nuestro programa. Estamos con Salvador Freixedo hablando de una amenaza que nos viene de los cielos o de otros lugares. Y este es un poco el título de su último libro, que dice que es un libro... Este libro es un grito de protesta contra los grandes políticos farsantes del mundo entero que cínicamente han engañado a sus pueblos, ocultándoles la visita de seres de otros mundos. Contra la microcefalia y la paranoia belicista de los pentágonos de todos los países, verdaderos enemigos de la humanidad. Contra la estupidez o la traición de la ciencia oficial que ha sido engañada o se ha puesto incondicionalmente al servicio del encubrimiento de los políticos o de la violencia de los militares. Y contra los Illuminati de todos los tipos que desde las sombras mueven los hilos que rápidamente están convirtiendo en un infierno a este desventurado planeta nuestro. Y sigue diciendo que paradójicamente este libro no es derrotista. El autor cree firmemente que a pesar de los grandes males que en él se denuncian, todavía hay esperanza para la humanidad, pero solo si se despierta del sueño en que la tienen sumida los que malgobiernan el mundo. ¿Qué es lo que más te gusta de este libro? Es una pregunta que quería hacerte antes de pasar un poco a ver más. Lo más importante de este libro para mí es un capítulo que se titula La invasión solapada. Ahí voy yo, y ahí es a donde los ufólogos, entre comillas, de primer grado, les diría yo que se dejaran de traernos más ejemplitos y más oleadas, y que hicieran relaciones y que vieran que la historia humana no empezó en el año 1947, empezó hace miles de años. La historia nuestra tiene como 8.000 años, la historia escrita de nuestra raza, diríamos, pero desde antes ya hay otras razas y otros individuos y se las han barrido los cataclismos, ¿verdad? Entonces, a esa gente yo le diría, por favor, relacionen lo que está pasando ahora con lo que ha pasado en la historia humana. Eso es lo que trato de hacer yo en el libro La Granja Humana. A ver cómo un monstruo como Hitler
hizo lo que hizo. ¿Por qué? Y entonces resulta que van a la vida de Hitler y no son capaces de ver que Hitler era un títere de esas entidades. Como le hablaban, como le decían y como él decía, sí lo hace, yo os obedeceré. Que lo que lean los 15 autores que yo cito ahí, 15 biógrafos de Hitler diciendo Hitler oía voces. Y no que fuera un paranoico, que también lo era, ¿verdad? Pero él realmente oía voces y le decían que hiciera esto y llevó al degüello a todo su pueblo, un pueblo tan inteligente como en alemán, que hace esas cosas tan maravillosas que son los Mercedes-Benz y las cámaras Leica y todas esas. Pues y todo eso fueron como borregos, lo llevaron, como borregos. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que hay que hacer ahora, en vez de dejarse de mirar si el aparatito o el hombrecito era verde o rojo o azul. No, compárelo con aquel señor de la historia y con el Carlomagno que también vio que le pasaba por delante. Y el pobre Carlomagno andaba cojo toda su vida. ¿Sabes por qué? Pues por culpa de un hombre, porque le pasó delante una cosa tremenda y su caballo se encabritó y lo tiró, entrando en aquel gran y se quedó descalabrado para toda la vida. Y eso está en los biógrafos de él, no dicen, yo me lavo las manos, pero yo ato cabos. Lo que yo les digo a estos ufólogos de primer grado, aten cabos, no se queden en la tabla de multiplicar de los ovnis y me traigan más casos. Por traer casos, siempre hay casos. Mira, ahora hay un caso interesantísimo, del cual si hay tiempo hablamos después, pero este es una abducida de Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo te podría decir las 5, 6 o 7 cosas últimas que ha habido en los ovnis. Una abducida que es inteligente y va al grano de las cosas, mucho más inteligente. Y eso que la pobre no sabía nada de esto hasta que le pasó lo que le pasó. Y en vez de empezar para atrás con otros, a ver qué le pasó el año 1947 y empezar con las historias de siempre, no, ella se fue al futuro y sabe lo que ha hecho. Ha instituido una especie de escuela, es una de las muchas de institución para ayudar a los abducidos, cosa que hace 20 años viene diciendo que hay que hacer hospitales para ayudar a esta gente, porque hay mucha gente por ahí traumatizada. Yo fui invitado hace poco a Friburgo en Alemania, a una reunión nada más de psicólogos y psiquiatras, porque se dan cuenta de que hay mucha gente que le llaman ellos traumas anómalos, en los cuales ellos no creen, pero ven que el muchacho o la muchacha, hasta el hombre, está traumatizado. Y resulta cuando le pregunta ¿qué le ha pasado a usted? Me llevaron en un ovni. Se me apareció un hombrecito y yo no creo, ellos no creen en eso, pero el trauma lo tienen, entonces, y lo someten a hipnosis y el hombre sigue repitiendo lo mismo. Y han creado, yo conozco a la señora con la cual he hablado largamente por teléfono, se llama Rima Leibow, ¿verdad? Es una judía norteamericana y están haciendo un instituto para los afectados por traumas anómalos. Y resulta que ahí todos son los abducidos. Hay mucha gente que dice que estos seres extraterrestres les han ayudado. Les dicen por dónde va la luz, les han sacado de algunos problemas. Tenemos, compañeros Paco Padrón, por ejemplo, que lo conoces, que, resultó con una experiencia, y como él, montones de otras personas en todo el mundo que han recibido ayuda de estos supuestos seres extraterrestres. Bueno, yo eso podría hablarte un poco, con nombres concretos, pero prefiero no entrar en. Hay gente que sí, que el fenómeno les ayuda, es como en la religión. Y vuelvo a decir una cosa, y algunos que se agarran bien en la silla también, porque estas cosas son justas, La religión es funesta para la humanidad. Todas las religiones, incluido el cristianismo, son funestas para la humanidad. Ahora, a fulano de tal, a mi madre, por ejemplo, le ayudó en otras cosas, en otras la traumatizó para toda la vida. Y a mí, por ejemplo, la religión me ha ayudado en algunas cosas, pero en otras no, la maldigo con toda mi alma, una vez que lo he conocido. De modo que la religión, como el fenómeno ovni en concreto, en esta situación, aquí y ahora, y que no puede ser que le haya hecho bien a este, pero a la larga es traumatizante para la humanidad. A Pepito de los Palotes le ha hecho bien. ¿Por qué? Porque era que estaba metido en problemas y lo sacó de eso. Sí, perfecto. Es como al niño que quisieron raptar, primero le dieron un caramelo y luego lo llevaron a ver los caballitos y por ahí y le hicieron favorcitos pequeños, ¿verdad? Pero después lo agarraron. Y a mucha gente le ha pasado así. Y ahora a gente que le han hecho bien toda la vida, sí. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de entidades y algunos tienen la suerte de topar desde que son niños con unas entidades de tipo, vamos a llamarlas así. Y les va bien toda la vida. Pero en general
esas intervienen mucho menos que las entidades negativas. Intervienen mucho menos. Por eso hay que estar con mucho ojo con quién te encuentras. Salvador, aquí en tu libro, La amenaza extraterrestre, hablas de algunos crímenes que han cometido ciertas personas que estaban en la CIA, presionados precisamente por la CIA. Sí. Bueno, muchos. Mira, aquí danos algunos casos, si recuerdas los que escribiste. Hoy, precisamente, leyendo alguna cosa, Ruppelt fue uno de los primeros que escribió, era un capitán del ejército, y fue director, me parece, de estas cositas del Javier Sierra y Enrique Vicente, que tienen una computadora en la cabeza y saben mucho mejor que yo. A lo mejor me corrigen que yo dije tal cosa, no era tal cosa. A mí los detallitos no me interesan, me interesa el grano de las cuestiones. Ruppelt creo que fue el jefe del proyecto Blue Book antes de Hynek, ¿verdad? Bueno, pues Ruppelt murió de una manera extraña. Curiosamente, hoy lo recordé. Ruppelt murió de una manera extraña. ¿Por qué? Porque empezó a enfadarse, a decir, no, esto no puede ser. Y publicó un libro y empezó a rebelarse, a no seguir las pautas que le habían trazado. Y detrás de él vino Hynek. Y Hynek murió de una manera extraña. Y a Hynek ya lo conocí yo personalmente y sabía bien cómo pensaba y sabía incluso las mentiras que nos había dicho, porque él sabía más de lo que no sabía todo lo que tenía que saber, pero sabía más de lo que decía. Y Hynek murió ahora hace 4 años o así, de una manera también muy extraña, muy extraña. Parece que empezó a hablar más de la cuenta y lo eliminaron, ¿verdad? Esos son de los que están más metidos. Otros, como le pasa ahora a William Cooper, por ejemplo, que él ya dice, bueno, yo me he hecho demasiado famoso y ahora eliminarme a mí les es difícil porque sería una cosa demasiado... Saben que estoy acusando al gobierno, hostigándolo, y por eso no se atreven conmigo. No se atrevieron hace 5 años, ahora ya no se atreven. Pero los casos, como por ejemplo el famoso del Valentine. Valentine era uno de los hombres fuertes en cuestión de astronomía. Fue el motivador casi de la película aquella Alternativa 3. Este fue el que junto con un norteamericano, al cual también la CIA se lo cepilló, el pobre estaba tan intenso y por ahí que se metió en drogas, se llamaba Harry, me parece, sabíamos el primer nombre de él. Bueno, pues a Valentine lo mataron. Hicieron ver como que fue un accidente de automóvil, pero a los pocos años apareció. El forense dijo, este hombre no murió como yo dije, porque me obligaron a decirlo, sino que este hombre murió de una manera muy rara, que yo creo que lo mataron. Y murió antes de que le estallase el coche o algo así. Yeah. Y todo eso, algunas agencias de información, algunas agencias de inteligencia americanas son las que han provocado. Yo leo algo que tú has escrito aquí en tu libro. Eso la CIA está detrás de eso. El trabajo sucio se lo han dado a hacer a la CIA. La que más sabe sobre estas cosas es la NSA, una agencia nacional de seguridad, porque bajo la palabra seguridad nacional se han ocultado muchísimas cosas y lástima no haberte traído, si no hubiera acordado lo hubiera traído, lo que dijo Víctor Marchetti, que fue uno de los grandes de la CIA, cuando Bush, el actual presidente, era presidente de la CIA. Él era uno de los grandes de los consejeros de Bush. Y las cosas que dijo cuando ya se jubiló, porque a muchos de estos les pasa que esperan a jubilarse, porque cuando están arriba no se atreven a decir nada. Y lo que este señor decía era que tras la seguridad nacional se ocultan cosas terribles, y a todos los gobiernos les gusta ampararse bajo esas 2 palabras. Y la otra agencia que más sabe es las Fuerzas Aéreas, pero el trabajo sucio se lo dan a la CIA. Así como el FBI no sabe casi nada de ovnis. En este libro tú dices que algunos agentes de la CIA contaban o decían, hemos hecho callar tajantemente a los pilotos que han dicho haber visto ovnis y no les permitimos que hablen de las persecuciones de ovnis ni entre ellos mismos. Lo dicen los militares ahora, en lo que le escribieron a Reagan, diciendo, déjenos hablar, queremos hablar, ya ha muerto demasiada gente. Si me permite, sigo leyendo algunas de las cosas que dices. Hemos violado el acta de libertad de información al ocultar documentos a los que los solicitantes tenían derecho. Hemos desacreditado a los pilotos civiles que decían públicamente haber visto ovnis y hemos forzado a sus compañeros para que los hiciesen callar. Hemos destruido sin misericordia la reputación de muchos extraordinarios y competentes ciudadanos que se atrevieron a sostener que habían visto ovnis.
hemos silenciado a congresistas y senadores que pedían información para sus representados. Esto era antes, supongo, porque ahora ya se puede hablar de estos temas, ¿no? Ya, Yo no, supongo que no, o sigue siendo todavía un... Hoy día hay una pelea dentro de esos que quieren guardar los secretos, hay una pelea tremenda. Unos que quieren soltarlo y otros que no quieren soltarlo. Y ahí cito yo precisamente una reunión que hubo en Country Club, de entre ellos que fue tormentosa, entre los que ya dicen esto no se puede mantener más tiempo en secreto, pero todavía volvieron a ganar los que, porque antes eran todos, Cuando al inicio del MJ12 hubo solo una persona que se opuso al silencio, al secreto, que fue Forrestal. Y a Forrestal lo mataron, un ejemplo más, lo tiraron del piso 16. Y dijeron que se había suicidado. Entonces hubo una sola persona. Ahora ya son casi mitad y mitad. Unos dicen que hay que decirlo y otros dicen que no, que tiene que seguir el silencio. Y por eso ahora se han filtrado y se van filtrando muchas, porque muchos de ellos que saben cosas las dicen bajo cuerda a terceras, a cuartas personas, y esas son las que se las sueltan al... Si solo hubiera una fuente, pero no, es que las noticias llegan a chorro por todos los lados. Ya, eso que has dicho también está recogido en tu libro. Dices, hemos distribuido información fraudulenta, valiéndonos para ello los portavoces militares del gobierno, lo mismo que de científicos para desacreditar todos los avistamientos públicos de ovnis. Mira, esto que de lo que va a hablar mañana Enrique, verás como él va a decir hechos, ¿verdad? Y hechos ciertos. Bueno, puedes estar cierto que enseguida vendrá el desmentido, y vendrá alguna agencia, sabe Dios de dónde, sobre todo será belga, porque todos somos unos pañabaos, unos rabos de los yanquis, y entonces van a decir que no, que era mentira, que era... El caso más claro es el caso de Voronezh en Rusia. El caso del año pasado, lo dijo la agencia TASS. Como lo dijo la agencia TASS, cosa que no decía nunca, jamás, debido a la glasnost y a la perestroika y todo eso, pues todas las agencias no tuvieron más remedio que seguirla para no quedarse atrás. Pues bien, ahora resulta que el caso de Glasnost, según nos dice Vallée, en un artículo, precisamente el último número de la revista UFO, el Vallée se fue a Rusia y fue a ver lo que había pasado en Voronezh. Voronezh pasó lo que pasó, unos niños vieron unas cosas y luego enseguida, a los 4 o 5 días, dijeron que no, empezaron a explicar que todo era... Bueno, resulta que él dice, fue mucho más grave, él dice exactamente, fue solo la punta del iceberg, porque aquello, lo que nos dijeron, hubo mucho más. Hubo por lo menos 10 avistamientos, pero masivos. Hubo más de 1000 testigos. Decían que eran niños. El niño más chiquito tenía 18 años, pero entre los niños entre comillas, ¿verdad? Había militares de alta graduación, había ingenieros, todos esos vieron al ovni. Una vez, encima de la ciudad de Voronezh, que es una ciudad, no un pueblo, tiene 1 millón de habitantes, la ciudad se puso encima de un edificio y 500 personas estuvieron viéndolo como 20 minutos al ovni aquel. Aterrizó como 4 o 5 veces en plena ciudad. De modo que las cosas, más cosas que dice aquí que yo tengo, lo de 3 ojos que tenían, sí, dice que cada uno pues lo veía a su manera, pero dice que tenía 2 ojos, pero tenía aquí en el centro de la frente alguna cosa, ¿verdad? Por eso algunos lo confundieron con ojos. Dice, lo que nos dijeron al principio, bueno, lo que nos dijeron al fin fue verdaderamente una mentira, una patraña, para que tener una negación. Pero ya lo que nos dijeron al principio era todo, ya nada más que la sombra de la realidad de lo que había sido Voronezh. Y así es en todo. Por eso yo me chiflo ya en todas las cosas que me desmientan y por ahí. Yo todo lo creo a priori. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más grande de lo que parece. Ya, pero vamos a intentar, luego sacaremos las conclusiones a las que tú llegas, pero vamos a intentar, si te parece, ir por partes. En tu libro también hablas de los presidentes de Estados Unidos y los ovnis. Alguno de ellos, yo no sé si era... He sabido más cosas. Desde que escribí el libro ya he sabido más relaciones. Por ejemplo, de Kennedy. Relaciones de Kennedy con los ovnis. Cuéntanos. Cuenta esas relaciones de Kennedy con los ovnis. Kennedy quiso, me parece que en 2 ocasiones, no sé si lo digo ahí, en 2 ocasiones quiso hablar del fenómeno, decir, hay que decirlo. Y entonces siguieron llegándole noticias, más noticias, entonces lo convencieron de que no tenía que decir nada. Llegaron a la noticia, entonces él dijo, pues lo voy a decir. Y igual que Eisenhower había dicho, en 1 semana yo le digo esto al pueblo, a la nación. Y amigo, pasó un tiempo y no pasó nada, no se dijo nada, y vino el asesinato de Kennedy. Y su hermano estaba en las mismas, el
el otro que mataron, el hermano de Kennedy, también. Esta era de la opinión que había que decírselo al pueblo, ¿verdad? No sé si fue por eso o no fue por eso. Uno tiene derecho a colegir y a deducir. Pero, espérate, de ese, uno tiene el nombre de Carter y el otro de Ford, sí, con nombres de automóviles. El presidente Ford también. Tuve otra noticia de él que estaba mucho más relacionado con, y luego supe más de Haldeman. Haldeman era un hombre que después, cuando se cayó Nixon, se fueron todos al suelo con él. Haldeman era el hombre que Nixon tenía para relacionarse con el MJ-12 y sabía mucho. Es el Majestic 12. Sí, bueno, pues tenía muchos conocimientos sobre ovnis y eso sí, sabemos que era la mano derecha de Nixon, por lo tanto era el hombre que tenía informado a Nixon de lo que iba y de lo que venía en eso. Y yo eso no lo había sabido cuando escribí de esto, ¿verdad? Todavía esas cosas, esos detalles no lo sabían, pero como siguen saliendo, como te digo, por todas partes se van escurriendo, es como un depósito viejo de agua, la conservó bien durante un tiempo, pero después se le empiezan a tener grietas por todas partes. Y ahora tiene grietas por todas partes. Los presidentes después, te lo voy a preguntar ahora pasamos a una llamada que tenemos esperando. ¿Por qué los presidentes en un principio dijeron que iban a dar toda la información y luego todos se callaron, tuvieron miedo? Algunos los asesinaron, parece ser, según tú dices. Pasa como en el Vaticano, el Papa no hace todas las cosas que quiere hacer, yo creo, ¿verdad? Hay toda una santa mafia ahí rodeando, apoyándose en leyes viejas y en, como te dije antes, la seguridad nacional. En este caso en el Vaticano sería, por ejemplo, la seguridad espiritual. Sí, la seguridad espiritual o las tantas tradiciones y por ahí, y no le dejan hacer las cosas que hay que hacer realmente. Bueno, pues lo mismo pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, el amigo Carter, ¿verdad? Habrá que estar atento a lo del Papa. Decía hace poco que iba a haber sorpresas. Habrá que estar atento a ver qué sorpresas. No se sabe si se refiere a su salud o algún cambio que va a hacer, pero sí es intrigante lo que dijo. Y luego lo que dijo el Navarro, el español ese, que es la mano derecha de él también. Estaremos atentos. Recalcó. Pues el amigo Carter, el presidente, como era bastante rigorista, era más honesto que los otros presidentes, por ejemplo, mucho más que Reagan y mucho más que este. Carter era más bien de una línea un poco religiosa y era bastante estricto en sus creencias, le gustaban mucho los derechos humanos y por ahí. A Carter nunca hizo el ridículo cuando le dijo a la NASA que hiciera un estudio sobre los ovnis, cuando ya estaba súper hecho lo que él pedía. Y Carter, tú sabes que prometió que iba a decir y después no dijo nada. ¿Por qué? Porque primero no le dijeron todas las verdades y segundo lo obligaron prácticamente a que se callara, igual que todos los demás, porque parece mentira, pero ya lo dije antes, el presidente Eisenhower, en una semana le voy a decir esto, y amigo, el presidente Eisenhower, que fue a ver en la base de Muro a los primeros extraterrestres en compañía del cardenal McIntyre, el general Eisenhower se quedó callado y no dijo nada. ¿Por qué? Porque la fuerza de los pentágonos en general, como dice también otro ex jefe de la CIA, no sean ingenuos, el que manda en este país, refiriendo a Estados Unidos, es el Pentágono, como suele pasar llegando a ciertos niveles en todos los países del mundo. Los pentágonos son los que hasta ahora nos han mandado, y cuando los militares se les hinchan las narices, pues los civiles se ponen muy discretos y suelen hacer lo que ellos quieren. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con las llamadas. Tenemos una primera que nos llega desde Madrid. Nuestros compañeros dicen que tenemos 500.000 llamadas. Ya pedimos disculpas para las que no vamos a poder meter. Dejen de llamarnos, por favor, para la línea blanca y vamos con ellas. Santiago de Madrid. Buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. Perdona, te hemos tenido un poco esperando. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a ver, yo quería hacer dos preguntas. Sí. Una, en principio, quisiera que me dijera Salvador Freixedo por qué motivo los gobiernos ocultan los avistamientos y las persecuciones sobre ovnis. Y por otro lado, quería preguntarle si es cierto que estuvo el ovni en Rusia 20 minutos sobre un edificio. ¿Cómo es que todavía no hay todavía fotografías claras y nítidas sobre ovnis ni sobre posibles extraterrestres? Perfecto, gracias, Santiago. Te contesta Salvador. Sí, la primera, ¿por qué los gobiernos? Es una pregunta de todo el mundo. Si ya hay tantas. En este libro está dicho, si los gobiernos, vamos a ver, el gobierno,
norteamericano y el gobierno ruso, que son los que le tocan el pandero y los demás bailan al son del pandero que ellos les tocan. Esa es la triste realidad. Pues bien, y aquí hemos tenido ejemplos claros de eso, que nos tocaron el pandero de la OTAN y bailamos todos al son de la OTAN de una manera vergonzosa. Pues bien, ¿por qué? Si estos señores han tenido y tienen el trato inicuo que tienen con algunos tipos de estos llamados extraterrestres o reticulianos, ¿verdad?, que es tan ignominioso para la humanidad, en la cual les permiten llevarse gente, ¿verdad?, ¿cómo van a decirlo al público? No lo pueden decir. Y eso es la razón de por qué ellos todo lo que se relacione con ovnis lo tratan de borrarlo a muerte. Voy a insistir en eso, porque han hecho un pacto algunos seres extraterrestres con gobiernos de la Tierra, a través del cual los extraterrestres les dan tecnología y los terrestres permiten que haya raptos, etcétera, ¿no? Eso es lo que se dice en lo que digo en este libro, no lo digo yo, sino que es lo que está ahora en el candelero. Ha habido hace muchos años, ya hace por lo menos 30 años, que ha habido un pacto. Y el pacto consiste, ustedes nos dan tecnología, siempre tecnología bélica, bueno, no siempre, porque parte de la tecnología que le dieron fue de control mental, y nosotros los ayudamos a ustedes a tener bases aquí y evitamos que nadie pueda interferir con ustedes. Eso es lo terrible y lo que es increíble. Como es increíble, pues es fácil que cualquier agencia haga que nadie lo crea. Y de hecho, pues nada, han convencido a la ciencia y a los periódicos y todo. Los periódicos no publican de ordinario más que tonterías sobre estas cosas. Y segundo, este señor está mal informado. ¿Cómo es posible que no haya fotos? Y claro, señor, hay miles de fotos clarísimas. Del ovni de Voronet hay películas. No se lo digo yo, lo dice Ballet, que estuvo allí y las vio. Vi las películas que no eran de gran calidad porque eran de aficionados, pero tomaron películas del ovni de Voronet, cuando estuvo posado y cuando estuvo levantándose, etcétera, etcétera. Y luego, películas, fotos clarísimas, señor, hay miles de fotos. El otro día yo estaba viendo, y yo tengo en mi poder, todo el caso de Meyer, cuando él iba al monte y se ponía con las cámaras, y como él sabía dónde iban a venir, porque se lo habían dicho a él, venían y bajaban y él tomaba las fotografías y tú ves al ovni salir, levantarse, rodear un pino que desapareció radicalmente después, y aparecer el ovni así en el aire y desaparecer en el aire, etcétera, casi jugando con él. Eso está ahí. Luego, por supuesto, viene una oficina oficial diciendo que todo eso es mentira, etcétera, etcétera. Pero óyeme, son, como tiene Benedils por otro lado, kilómetros de películas hay. No. Ahora, si hay una agencia dispuesta a que eso no salga a flote, por ejemplo, en las películas, espérate, la de Meyer, ¿cuál fue? Hay películas de estas hechas por aficionados en Europa que nunca las han permitido usar en Estados Unidos, ni proyectar en ninguna televisión. Por ejemplo, la famosa que dio lugar a Alternativa 3. Nunca la han permitido las autoridades proyectar en Estados Unidos. Hay quien dice que Alternativa 3 era mentira. Sí, por supuesto. Hay quien dice que yo sé por qué lo dicen, porque es de esa misma razón. Ahora yo le pregunto, vamos a ver, ¿y por qué el ejecutivo de la televisión, que se opuso tremendamente y pataleó todo lo que pudo para que no soltaran el reportaje aquel, por qué murió de la manera tan extraña que murió? Igual que todos los demás, murió en pijama. Se pegó un tiro cuando estaba se levantó de la cama. Como han muerto no sé cuántos, hay una lista de ellos. ¿Por qué? Debido a un control mental, hicieron que el tío se suicidara. Y era el responsable de que esa película hubiera salido al aire. Vamos a dejarlo ahí. Vamos con otra pregunta de Madrid. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Te pediría que fueras breve porque estamos a punto de entregar las noticias. También tú, Salvador, por favor. Cuando quieras, José Luis. Sí, bueno, no sé si el tema va a ser breve. Mire, en primer lugar quiero decirle al señor Salvador Freixedo que he estado buscando en sus libros, en los que yo conozco, la pregunta o la respuesta a la pregunta que yo le quiero hacer. Sí. En primer lugar le quiero preguntar su opinión general sobre el tema de humo. En segundo lugar, sobre las entidades contactadas, le quiero preguntar quisiera saber qué sabe él sobre una entidad que se llama Saliano, de la cual yo recibo mensajes. Sí. Y en tercer lugar, sobre un texto del cual yo no he podido precisar el origen, si sobre el tema humo o sobre el tema Saliano, que se denomina Dolus Oucon. En cualquier caso, considero al Salvador Freixedo una persona bastante seria como para que se pueda pronunciar sobre estos temas. Y también considero que
sobre estos dos temas hay cosas bastante graves y que se están haciendo día a día basándose en estas dos cosas. Perfecto, José Luis, vamos a intentar contestarte una primera parte. Lo de humo brevemente, tenemos 1 minuto y medio antes de las noticias y luego seguimos. Bueno, luego seguiremos. Lo de humo, para que se rompan las vestiduras y se den gusto alguno, ¿verdad? Yo voy a decir que humo yo creo que tiene más de verdad que de mentira. Tiene más de verdad que de mentira. Sí, a pesar de que ahora acaban de poner, no, para darles gusto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo de humo se parece muchísimo a muchos otros humos que hay por el planeta entero. ¿Se entiende? Muchos otros humos por el planeta entero. Y detrás de humo hay mucho, aunque sea hecho por entidades humanas, detrás de humo hay dinamita pura, ¿entiendes? De modo que yo creo mucho de humo y de esto me podía extender muchísimo más. En cuanto a Saliano, sí, es un personaje del cual, vamos, conozco vida y milagros. Y también, ¿qué te puedo decir yo en 1 minuto de Saliano? Me gustaría mucho saber qué clase de mensaje está recibiendo de Saliano. Saliano, yo sí me inclino a creer que es una entidad totalmente diferente de humo, rara, extraña, de las 40.000 entidades raras y extrañas que hay, que se le manifiestan a la gente y les dicen mensajes y cosas de esas. No sé, no te lo puedo decir ahora presionado como estoy por el minuto, pero tengo mucho interés por el tema de Saliano, porque sé de otras personas a las cuales, personas muy serias, Saliano les ha hecho cosas raras también, y que difícilmente son atribuibles a agencias humanas. Acabamos entonces ahora. Vamos a dejarlo aquí y luego en un momento seguimos. Hoy día creo que eso tiene mucho más de realidad que de ciencia ficción. Ojo, los aparatejos no son un aparato que le pusieron, qué sé yo, como un garbancito por ahí ni hablar. Esa gente sabe trabajar mucho mejor. Si son aparatos de tipo puramente físico, mecánico, son micrométricos, es decir, son milésimas de milímetro. De modo que muchas veces ni los aparatos nuestros, ¿verdad?, escáneres y compañía, los detectan. Y mucho menos rayos X, por eso son aparatos todavía de la serie de los picapiedras. Los rayos X nuestros normales, que teníamos antes por lo menos. Hoy día puede ser que un escáner sea más fino, pero para ese tipo de aparatos infinitos en su pequeñez, no. Pero lo que hay es una especie de estructuras cristalinas y reticuladas, pero biológicas, son tejidos, ¿entiendes? Son tejidos, y son tejidos que tienen una estructura parecida a un tablero de ajedrez. Y de eso, los ufólogos de primer grado todavía se dedicarán a ver si eran luces o no eran luces, o si vinieron y bajaron en la playa o no bajaron. Pero los que se preocupan por leer los documentos más difíciles de digerir, habrán visto que ha habido discusiones tremendas entre laboratorios del mundo diciendo qué es este tejido raro, como te acabo de decir, que parecía, primero pequeñísimo, y que parecía un tablero de ajedrez, pero era un tejido. ¿Qué era? Y entonces un laboratorio inglés contestó que era esto, y otro laboratorio norteamericano, y otro laboratorio más norteamericano, etc. Yo me acuerdo que tengo en mi casa, y en parte en el informe Matrix está esa discusión sobre ese tipo de cosas raras que se había encontrado dentro de algunos individuos y que probablemente sirven para monitorear. Es decir, que con eso saben desde allá arriba qué es lo que está haciendo el Señor y cómo va. Y además no solo reciben órdenes, no reciben información de parte de Él, diciéndoles cómo está y qué está haciendo, sino que desde arriba le mandan información a él para que haga lo que tenga que hacer en ese momento. De modo que yo creo que eso es mucho más realidad que ciencia ficción. Bien, han nombrado el informe Matrix y tengo que hacerte obligada la pregunta. Hay ufólogos de primer grado, como tú dices, que el informe Matrix han demostrado que es falso. Porque son de primer grado y por eso, pues, dicen esas cosas. Bueno, no entramos. Una vez hicimos un programa, a lo mejor lo repetimos con más ufólogos de primer grado para que les des leña, como tú dices. Sí. Vamos hasta Asturias. Felipe está esperando. Buenas noches, Felipe. Hola, buenas noches. Cuando quieras tu pregunta. Mira, yo quería preguntarle a Salvador Freixedo. Primeramente quiero decirle que yo leo muchos libros de ovnis y de esoterismo, y creo que muchos escritores están aprovechando de lectores incautos que creen todo lo que ponen muchos listos. Y lo hacen para enriquecerse porque hay que ver lo caro que son este tipo de libros. Pero en fin, yo quería decirle, habla de ciertos pases y después se les gusta como si fueran contactados de verdad. O sea, si son de verdad es que existen los extraterrestres. Entonces un señor como Salvador Freixedo, que fue jesuita,
Y si murió por nosotros aquí en la tierra, en otros mundos habitados, no otros Jesucristos, o solos en la tierra. ¿Qué me dice de esto? Perfecto, Felipe. Gracias, increíble pregunta. De esto podríamos hablar toda la noche, ¿verdad? Sobre mi idea sobre Jesucristo. Yo he escrito ya sobre esto todo lo que yo tenía que decir. Y de aquí brevemente te diré Jesucristo, y que me perdonen, yo con gran respeto trato a la persona de Jesucristo. Jesucristo fue como es. ¿Quieren ver un Cristo actual? Váyanse a la India y miren a Satya Sai Baba. Verán, es un Cristo no en el ámbito cristiano, es en el ámbito hinduista, pero es un Cristo que para ellos hace los mismos milagros, en realidad hace muchos más milagros de los que hizo Jesucristo, lo puede hacer delante de tus ojos, ¿verdad? Perdón, yo me toqué una cuña. Hay quien dice que Satya Sai Baba es el anticristo. Es porque está metido del mundo cristiano, y por eso está enfocándolo, como ahora, este señor también decía que murió por nosotros. Todo eso es ya tener el prejuicio, es decir, él cree que el cristianismo es verdadero en todo lo que predique y lo que dice, y por eso dice que murió por nosotros. Otros dirán, no, un señor que murió en la cruz y se murió, y punto, lo mataron los romanos. Ahora, ¿por quién murió? Eso, un cristiano dirá, no, murió por nosotros. Un chino que ni ha oído hablar de Jesucristo dirá, qué sé yo, según dicen ustedes, alguien lo mataron los romanos ahí en el siglo I, pero no, es diferente. Bueno, como yo digo, Jesucristo, como todos los grandes avatares del mundo, como Buda, como Mahoma, fueron seres que vinieron al mundo, diríamos, con una misión, siempre de los dueños del mundo, siempre de estos señores que están por encima de nosotros. Eran ejemplares especiales de la granja humana y los usaron. Fueron usados ¿para qué? Para que lanzaran grandes movimientos intelectuales, movimientos religiosos. Y Jesucristo fue uno de estos, ¿entiendes? Que lanzó un tremendo movimiento que es el cristianismo, que lleva ya 2000 años, aunque hoy está desmembrado y deshecho por 1000 lados, pero sigue todavía con una gran fuerza, indudablemente. Y fue un usado, para mí, fue un manipulado. Yo así lo veo. Y que me disculpen los que no crean así. Hay otros Jesucristos, hubo otros Jesucristos en otros planetas. Pero es que Krishna vivió 2000 años. En otro planeta. ¿Eh? En otros planetas. Bueno, según dicen los de humo, sí, pero ¿por qué tiene que haber eso? Si en esos planetas hay también otros seres superiores a ellos que se valgan de entidades como pastores para llevar a los habitantes de ese planeta a creer lo que ellos quieren, pues sí, habrá otro Jesucristo. Yo no creo que no. Ya. A mí se me hace muy sospechoso lo de humo. Es de las cosas que más sospechosas se me hacen en humo, que tuvieran un humo boa parecidísimo al nuestro y que muriera también como murió, no crucificado, pero murió descalabrado. Lo mataron para hacer experiencias y por ahí. Eso se me hace muy raro a mí, pero lo admito, puede ser y puede no ser. Yo en eso no. Vamos a otra llamada a un paisano tuyo que llama desde Orense, Luis. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Miguel, pero bueno, no soy paisano, soy de Zamora, no de Orense, me han tomado mal la provincia. Perdón. Mira, yo quería hacer una serie de puntualizaciones. Por ejemplo, ha hablado Salvador Freixedo del tema de Sisto Paz, que había comentado que por qué no salvaba un poco a su país, a Perú, del hambre y de las miserias. Entonces, bueno, yo estuve la noche de Weimar hablando con Sisto Paz durante prácticamente toda la noche junto con otro grupo, y una de las razones que él decía que, o sea, sus contactos se daban con unos seres que de alguna manera decían ellos mismos que no podían intervenir, o sea, en el destino del mundo, sino que éramos nosotros los que de alguna manera teníamos que modificarlo. Entonces hay una serie de preguntas pequeñas que no se voy a lanzar a ver qué respuesta me puede dar. Yo entiendo, en principio, eso, que si no será que las fuerzas negativas humanas, en todos los casos no extraterrestres, son a quienes les interesa negar el fenómeno OVNI. Segundo, si hay algún testigo de una abducción negativa, o sea, presenciado por alguien y no simplemente relatado bajo un influjo, digamos. Y luego, otra cosa tercera, ¿qué sentido tiene que los ovnis se manifiesten, aparezcan, si realmente tienen intenciones negativas, cuando, serían para ellos más fácil actuar en el incógnito? Eso es prácticamente todo. Perfecto, Luis, gracias a ti. Un fuerte abrazo y vamos a ver. Bueno, yo no será que este hombre habla rápido y yo he cogido las preguntas. ¿No será que a las fuerzas negativas del planeta les interesa ocultar todo lo de los ovnis? No, pero lo primero quiero decirle que hay una especie de contradicción en lo que lo decía el Sisto Paz. ¿Verdad? Que ellos tratan con unos que no quieren intervenir. Señor, si no es intervenir lo que están haciendo, que venga Dios y lo vea. Lo que pasa es que intervienen y no pueden o no. Pero están interviniendo por el mero hecho de presentarse a Sisto Paz y a todos los que van allá a Chilca y compañía, ¿verdad? Eso es una intervención tremenda.
Bueno, directa o indirecta si quieres. Pero bueno, lo primero que decía era que negativa, si no ha habido algún... Sí, no serán las fuerzas negativas las que les interesan que no se divulgue el tema de los ovnis. Bueno, ciertamente sí, así es. En parte es así. Las fuerzas negativas, sean humanas o sean extrahumanas, no les interesa que el fenómeno ovni se sepa por todo lo que hay detrás de él, ¿verdad? Porque eso a mucha gente la despertaría. Eso verdaderamente sería dinamita. Para mucha gente caería, sería como un shock. Yo sé de gentes que dicen, no quiero que me hables esto porque para mí, como dicen en México, me mueve el tapete, es decir, es un terremoto para mí, me sacude todos los cimientos en los que yo creo, por eso prefiero que no me hable usted de esto. Y en parte, pues es cierto que es así, que hay fuerzas negativas que no quieren, pero no solo extraterrestres, sino terrestres también. Los gobiernos no quieren que se hable de esto, ¿por qué? Porque eso es como un terremoto. Mucha gente cae en la cuenta de todas las mentiras que nos dicen y cómo nos manipulean y cómo nos hacen de nosotros unos verdaderos borregos. Entonces, de incógnito decía que era mejor que trabajaran de incógnito. Sí. Así trabajan, porque hacen muchísimo más de lo que nosotros sabemos, muchísimo más. No hay noche que no haya miles de aterrizajes, pueden estar ciertos, de un tipo o de otro tipo, físicos o medios parafísicos o psíquicos, ¿verdad? Que no aterricen en las mentes de mucha gente. No hay noche que no haya miles en el mundo entero. Y solo sabemos un poco. Y tan de incógnito trabajan que hemos llegado al año casi 2000 y la humanidad no acaba de enterarse. ¿Por qué? Porque valiéndose de los títeres que nos gobiernan, hacen que no nos enteremos y que si alguna vez algunos, que serán a lo mejor de otra facción, se manifiestan visiblemente, enseguida vienen los desmentidos y mueren todos los hilos que tienen que mover para que nadie crea. Y la prueba es que la mayoría cree que lo de los ovnis es una cosa de broma y que no tiene nada que ver con la marcha de la raza humana y de la historia humana y todo eso. Cada día son más las personas que creen, según las últimas encuestas, en los ovnis. Ha ido aumentando tremendamente. Pero fíjate cómo los periódicos sesudos y serios que publican tanta mamarrachería diaria, ¿verdad? Pues de estas cosas, no solo cuando es una cosa grandísima, pero en serio no lo quieren tomar nunca. Y ese documento que tú estabas leyendo al principio de los militares, que los militares de Estados Unidos le mandaron a Reagan un documento oficial, ¿verdad? Los periódicos, yo no sé si alguno, pero los periódicos grandes del mundo, ni uno solo publicó absolutamente nada. Y le mandaron a todos los periódicos del mundo, le mandaron una copia. Había una tercera pregunta de las abducciones, que por qué parecen ser tan negativas, pero nunca ha habido un testigo para que sean... Testigo de que las abducciones sean negativas. Sí. Chico, ¿qué más negatividad? Cuando se llevan hombres y no se lo vuelven a traer. Desapareció y punto. Y entonces cuando, por ejemplo, en el campamento de Nueva Zelanda, se llevaron a un campamento entero, todos, niños, viejos, hombres y todo el mundo se llevó. Allí quedaron, en un campamento de estos de verano, quedaron con sus tiendas de campaña, quedaron los automóviles, quedaron la cosa, y no apareció nadie absolutamente. No hubo ni una ola que se los llevara, no hubo nada. Llegó uno por la mañana y dijo, ¿qué ha pasado aquí? No quedaba nadie absolutamente. Eso me parece que es bastante negativo ya. Pero después hay testimonios y te puedo decir otro ejemplo de 2 autobuses enteros en Estados Unidos, en el estado de Kentucky también. O sea, allí quedaron todos los 2 autobuses aparcados en una carretera secundaria, iban de excursión, todos eran 16 años, 18, por ahí. Eran casi todos, iban de fin de curso y no quedó nadie. 2 autobuses debieron ser como casi 100 personas, 100 jóvenes, ¿verdad? Y quedaron todos sus saberes, todas sus prendas, no hubo violencia de ninguna clase, no aparecieron porque, oye, podría haber pasado que 2, 3, 4 se fueron, pero alguien quedaría, no quedó nadie, ni los choferes siquiera. Vamos con otra llamada que nos llega desde Murcia. Carlos, buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Perdona que te hemos tenido un poquito de camino al teléfono. Nada, estimulado estoy por Salvador. Como quieres la pregunta para él. Bueno, mira, me parece que algunas de las entidades estas les encantan nuestras energías psíquicas o de ese estilo. Y yo quisiera saber si, aparte de la energía que se desprende de la guerra, del sufrimiento y la mística de las apariciones y demás, estas entidades no humanas pues aprovechan también la energía del sexo como parece que
tengo alguna relación con respecto a esto. Muy buena pregunta. Y también quería saber si una vez que le enganchan a uno y lo tienen bajo amenazas, a lo mejor un poco controlado, ¿cómo podría uno soltarse de estos entes? Perfecto, gracias Carlos, interesante pregunta. Vamos muy rápido, por Pues eso cortamos. creo que sí, que con el sexo, indudablemente, sobre todo el sexo practicado de una manera aberrante. Y ellos... Cuidado que antes decían que el sexo era pecado, tus Bueno, colegas. Sí, mis colegas decían muchas tonterías. Y las siguen diciendo en algunas cosas. No vayas a decir tú lo mismo, por eso te avisaba. Por eso te digo que no, el sexo, sobre todo practicado de maneras aberrantes, se puede practicar de 40.000 maneras aberrantes, igual que el comer es naturalísimo, pero cuando te pones como el Kiko y claro, empiezas a echar unos barrigones y te deformas y ahí agarras cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque el comer, que es una cosa natural, pues la llevas a extremos. Pues como esos americanos que a ti te gustan, perdona que bromee de vez en cuando. ¿Qué? Como esos americanos que a ti te gustan. Los cuales, los gordísimos, eso, no, pero eso viene por comer mal, ¿entiendes? Porque los envenenan los señores que solo quieren hacer dinero, los grandes fabricantes de alimentos, ¿verdad? Y meten gato por liebre, ¿verdad? Yo diría para abaratar los productos, pues tú sabes, pero que nos dan veneno puro. Y la prueba está en los países más adelantados, son la gente que tiene más, las sociedades más enfermas son las sociedades más avanzadas. Hoy día hay cantidad de enfermedades que ya no hay medicina suficiente para todo ello. Bueno, dejemos el tema. Sí, vamos al sexo. El sexo, sí, yo creo que el sexo practicado normalmente, en el cual dos seres humanos se unen y va toda la energía casi de uno hacia el otro, y en el amor y todo eso, es menos lo que pueden chupar. Sin embargo, sé que alrededor de eso, entre ellos los gnósticos modernos, han hecho verdaderos dogmas sobre ese particular y han hecho las ridiculeces. Yo no estoy de acuerdo con lo que predican los gnósticos de ninguna manera, que quieren usar la energía sexual para trascender, ¿verdad? Para unirse con eso, son cretinadas, absolutamente. El sexo es para lo que es y todo lo demás son bobadas. No, que a mí no. Ahora, creo que sí, que en ciertos ambientes donde se practican el sexo y se puede practicar de 40.000 maneras aberrantes, sí, ahí hay no solo extraterrestres, sino entidades, el tipo de entidades de más baja estofa, puramente no tiene nada que ver, yo creo, con los extraterrestres, puramente de este planeta, que chupan energía que se desprende ahí. Entonces, dice que una vez como uno está enganchado, créeme que hay situaciones, no ya con los ovnis, sino, por ejemplo, dentro del mundo de la parapsicología, hay gente que se ha metido en camisa de 11 varas y luego no puede salir, y yo, en realidad, les digo que hay ciertas situaciones en que es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque sobre todo los que se meten hoy día en lo que es a conectar y no se dejen engañar, esto es mi punto de vista, mañana o pasado otro día vendrá otro que les dirá lo contrario, no se dejen engañar por los que les predican que hay que abrirse para conectar con los hermanos superiores del cosmos, mándenlos a hacer puñetas a todos ellos, ustedes y únanse con los humanos que tienen alrededor, pero ese channeling, ese contactar, ese sintonizar con entidades superiores es peligrosísimo. Y algunos que están conectados y se quieren desconectar, yo les digo que es muy difícil de yo no tengo recetas para eso. ¿Por qué? Porque lo he practicado muchas veces, los estados obsesivos que después tienen que hacer lo que ellos dicen y no pueden hacer nada muchas veces sin consultar y les hablan cuando no tienen que hablarles. Hay muchos humanos que de repente le empieza a su hermano superior cuando tiene ganas de dormir o ganas de saber Dios de hacer qué cosa, ¿no? O está trabajando, no, le empiezan a dictar cosas. Y entonces, ¿cómo se desconecta? Hijo mío, tú te metiste, como dice el viejo refrán, tú lo quisiste, fraile Mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. Llama José, buenas noches. Hola. Perdona también que te hemos tenido un poco al teléfono. Hola. Cuando quieras su pregunta, José. Sí, mira, mi pregunta es esta. Quisiera preguntarle si ha tenido alguna entrevista con los militares o en plan comentario oficial, sí, si quiere y la puede contestar. Y la otra es esta. ¿Qué pasa con esta gente? Porque se habla mucho de que van, de que vienen, las naves son así, asado, tal, pero mi pregunta es, ¿qué comen? Porque digo yo, igual por ahí le buscamos el fallo, ¿no? Gracias, José. Un abrazo.
Está bien. Sí, he tenido yo entrevistas con los militares. Sí, supongo que respecto. No, yo no he tenido. Alguna vez algunos se han molestado y me han dicho que no hablara de un militar, pero me lo mandó, probablemente fue, como dice en México, un achichincle, un alicate. Me lo mandaron para meterme algo de miedo, ¿verdad? En este particular. Y no le hice caso a ninguno, ¿verdad? Y seguí hablando, escribiendo lo mismo que estaba haciendo y se acabó. Con otros militares de alta gradación, es que me importa muy poco lo que dicen, la verdad. Hoy día, por ejemplo, sacarle información que si han violado el espacio aéreo español o lo que tienen en los pilotos no importa un pepino, yo estoy convencidísimo, eso es ufología de primer grado todavía. No, yo quiero ver qué está pasando en el cerebro de los humanos y qué están haciendo con esta sociedad humana, que si vienen en naves, que si los han visto por radares, no importa un pepino, eso ya, yo pasé de eso ya. Bien, y en cuanto a qué comen, hijo mío, ¿qué comen los hombres? Comen de todo. ¿Por qué? Porque depende. Los chinos les gusta el arroz y a los otros les gusta otra cosa. Y hay hombres que comen hierba, más que las vacas. Y estos, como vienen de muchísimos sitios diferentes, pues comen una cosa y comen otra. Y otros no comen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque han trascendido mucho más. Y esos son los que menos interfieren con nosotros. Ahora, en concreto, y aquí en este libro, La amenaza extraterrestre, yo digo lo que comen o cómo se alimentan, de lo cual puede ser que me equivoque en parte, pero en otra parte no me equivoco, cómo se equivocan estos que están interfiriendo ahora de una manera más violenta con nosotros. Y para ello llevan muchos tejidos humanos y hacen, según dicen ellos, una especie de sopa y la ingieren a través de la piel porque tienen todo su sistema digestivo desbaratado. Según ellos dicen, en virtud de guerras atómicas. Y según nos dicen las computadoras, lo mismo que nos pasará a los humanos después de pasar un invierno nuclear. Los que sobrevivan también tendrán desbaratado el sistema digestivo. Y eso es lo que le está pasando a ellos. Y por eso se llevan grandes cantidades de animales. Y por eso les gusta mucho, se llevan sangre, sobre todo de animales. Y a veces también se lo llevan de los humanos, con lo cual hacen una especie de sopa. Poco a poco vamos entrando en el tema con las respuestas y las preguntas de nuestros oyentes. Seguimos con más llamadas de Málaga. Antonio, buenas noches. Y déjame decirte, es curioso, Perdón un segundito, Antonio. Sí. Es curioso que la matanza de animales descendió de una manera enorme. Sabes que a todos les llevan la sangre. Sí. Cuando empezó en Berkeley, en el estado de California, al otro lado de la vía de San Francisco, empezó a fabricarse sangre artificial. Empezó hace poco tiempo. Y entonces, pero bajó, la matanza de animales bajó de una manera vertiginosa. Parece que se nutrían de allí, de una especie de sangre artificial, un plasma, no sé qué están haciendo allí. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hola, Antonio. Un saludo muy grande para ti, para toda Radio Nacional de España, todos los oyentes, y un mensaje grandísimo el que quiero comunicar al mismo tiempo que hablar con Freixedo. Voy a ser muy breve porque sé que el tiempo corre deprisa. Sí, por favor. Y resulta que de las apariciones de la Virgen Pura Dolorosa en Monteumbe, Vizcaya, a 16 kilómetros de Bilbao, pues a Felisa Sitiaga de Arrieta la Virgen le da un mensaje de hace años antes de que muera, y muere, y entonces esa carta se revela. Habla aquí del cambio de 2 papas, que aquí dice en Monteumbe, en lo cual, pues es lo que yo quería decir de estos cambios grandes en la iglesia, en los cuales, pues la dice el día 23 del 5 del 71, le dice a Felisa, entre otras cosas, que cambiarán 2 papas. Y entonces de los anteriores programas, pues de estas revelaciones que ya algunas veces ya lo he mencionado y lo he anunciado, que estamos ya en el fin del mundo, etcétera, de sello del último, definitivo y total, afirmativo último papa, confirmado por mensajes del Señor y de la Virgen, y de cartas que yo ya llevo bastante tiempo escribiendo al Vaticano, al convento de Santa Rita de Casia, a nuestra hermana Lucía de las apariciones en Fátima, y a Francisco Sánchez Ventura y otros sitios así. Muy amplio, es un tema que tenemos ahí a punto para tratar con Antonio, pero ¿qué opinas tú de las apariciones? Y sobre todo, como dicen, estamos en el fin del mundo y No, del fin del mundo nada, yo no creo en eso.
pero porque todas las apariciones hablan del fin del mundo y lo vienen hablando hace mucho tiempo. Yo conocí a Felisa. Felisa era una santa mujer buena, llena de buena voluntad, pero Felisa, como fue, que me perdone este señor, ¿verdad? Tengo muy buena idea de ella, como tengo de Amparo, del Escorial y por ahí, pero todos son manipulados, todo contactado, sea de tipo espiritual, sea de tipo extraterrestres, sea de tipo mediunístico, sea de tipo espiritista, todos son manipulados, todos ellos, y les dicen cosas y ojo, muchas de esas cosas son verdaderas y mezclan lo verdadero con lo falso, pero yo le apuesto a este señor y a quien sea a que de acabarse el mundo nada, y si no le pago, ¿cuánto le pago? 100.000 pesetas, que hay que poner una fecha para que vea que el mundo no se va a acabar. Y ahora, yo admito que sí, que muchas veces dan, qué sé yo, premoniciones que son verdaderas, ¿verdad? Pero mezcladas con ellas están las falsas. El Apocalipsis es lo típico de eso. Hace 2000 años que está el Apocalipsis ahí escrito, amenazando también con no sé cuántas cosas, y aquí sigue este planeta dando vueltas por el espacio, tan tranquilo, ¿verdad? Ha tenido tiempo ya para convertir eso en realidad, sus catástrofes y cataclismos, y no lo vemos llegar. Juegas con ventaja porque si se acaba el mundo no tienes que pagar las 100.000 pesetas. Vamos con Miguel de Pamplona. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Casi nuestra última llamada porque tenemos un montón más de preguntas. Bueno, voy a ser breve. Vamos a ver. La pregunta se la quiero hacer al señor al especialista, a los jesuitas. Salvador Frísedo. Bueno, vamos a ver. Pertenezco a un grupo dedicado a esto, no a este tema, no al tema de UFO, ¿no? Y quería preguntar de lo que hemos comentado últimamente, ¿no? Que esta gente necesita mujeres jóvenes, porque su planeta está bastante viejo, está bastante deteriorado y quieren regenerar la raza. Quería salir de esta duda, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto será verdad o mentira. Y ahí mi inquietud, ¿no? Por saber si es verdad o... Perfecto, hemos entendido la pregunta, es un tema que anda por ahí. Alguna vez lo hemos hablado, los visitantes de dormitorio. Muchísimo de esto. No creo que sea específicamente mujeres jóvenes. Están haciendo experiencias genéticas para ver cómo pueden mejorar su raza. Y necesitan mujeres jóvenes, necesitan hombres jóvenes, no es que los necesiten para llevárselos, sino que hacen experiencias con ellos. Y yo aquí en concreto cuento el caso de Perkins, que hicieron las experiencias con el marido, no con la mujer, ¿verdad? Y cuento el caso del colombiano, no me acuerdo cómo se llama, que hicieron la experiencia con él. Y cuento varios casos de varones con los cuales han experimentado. Con mujeres también ocurrido en Estados Unidos. Es más corriente que sea con mujeres, ¿entiendes? Porque es directa, entonces el trabajo de ellas es directo para fecundarlas y luego ver cómo trabajan con los fetos, etcétera, le retiran los fetos ahí hay, no sé, 100 páginas sobre el tema. Sí, esto sí va a ser la última llamada, nos llaman desde Las Palmas. Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Cuando quieras tu pregunta, Manolo. Pues bueno, yo quisiera hablarle al amigo Salvador, porque parece que todo lo pone como muy negativo. Y entonces yo quiero decir que las experiencias mías me dan a reconocer que no es todo tan negativo. Porque yo, por ejemplo, personalmente tengo una experiencia en un lugar donde tú ya creo que has nombrado en este mes, ¿El Valle de Gaete? el Valle de Gaete, donde a mí se me coge primero el pie izquierdo y después el derecho, donde yo padecía de dolores en las rodillas y en las piernas y en el brazo izquierdo, y después de esa experiencia me ha desaparecido todo. Yo no digo que no tenga razón en algunos puntos, pero no en todos. Lo pone todo demasiado negativo. Para mí, ya. Mis experiencias no son así. De acuerdo, Manolo, gracias. Perfecto, yo he dicho y se lo admito a usted. Le he dicho que hay personas individuos a los cuales les ha ido bien. Y yo estoy seguro, y le puedo poner otros ejemplos que yo conozco, de gente a los cuales los han curado de mordidas de cocodrilos, por ejemplo, policías, etcétera, etcétera. Hay gentes a los cuales les ha ido bien,
¿verdad? Si le ha ido a usted bien, pues sí, tranquilo. Ahora eso sí, a usted, como a cualquiera, por muy bien que le haya ido, le recomiendo siempre que jamás entregue usted su mente, totalmente. Si un día le mandan a hacer cosas, imagínese que usted oyera voces que le dicen o recibe mensajes de algún tipo. Si usted le manda a hacer cosas que van contra sus intereses, diga, lo siento, pero yo no puedo ir contra mis intereses, ¿verdad? Pero sí admito que muchas veces, la explicación es obvia, pero no quiero perder tiempo ahora en darla. Para mucha gente, en concreto, les ha ido bien. A mucha gente empezó yéndoles bien y después les fue mal. Y hay gente que le ha ido siempre bien y hay gente que le ha ido siempre mal. Es como el matrimonio. Ha habido gente que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay gente que empezó bien y acabó mal, etcétera, etcétera. Yo, antes de pasar a las conclusiones un poco, quisiera que dieras algún consejo desde tu punto de vista para toda esa gran cantidad de gente. Sabemos que hay mucha gente joven que está empezando a contactar con extraterrestres. Algo has dicho antes, insistir un poco en ello, que se abren desde muchos puntos de vista, desde la Ouija, desde el espiritismo, desde cualquier tipo de práctica, la escritura automática, al mundo de los espíritus, al mundo de los extraterrestres, al mundo de cualquier tipo de entidad. ¿Qué les dirías? Y siempre lo hacen con una buena intención, con evolucionar, con ser mejores. Yo les digo con toda vehemencia y además con todo conocimiento de causa que no se dejen, que tengan cuidado porque están pisando un terreno que es muy peligroso. Hoy día el querer conectar es tremendamente peligroso y se va a poner de moda y se está poniendo de moda, ¿verdad? Porque hay gente que está interesada. Y el querer conectar para muchos es el empezar a ser manipulado. Todos somos manipulados, todos. Pero, señor, hay un cierto tipo de manipulación que es inevitable, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta que muchas veces yo soy manipulado también, pero la manipulación que no se puede tolerar es la que va contra los propios intereses de uno. Y ya verás cómo van a empezar a llegar cada vez más las sectas, todo tipo de sectas, es una especie de manipulación hecha por un líder que sea más o menos bueno. Pero es que ya están saltándose al jefe de secta y a la secta y van directamente a conectar con los espíritus ascendidos o con los guías extraterrestres o con los guías espirituales o por ahí. Y eso, créeme, es altamente peligroso. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Es usar su cabeza, ser racional y no hacer siempre, cuando pase algo, aparezca algo en la vida, somételo, acríbalo en tu mente y esto es conveniente para mí, lo hago. Esto no es conveniente, mándelo quien lo mande, yo no lo hago. Intentar resumir algo de lo que se ha dicho aquí esta noche y de lo que nos ha dicho. En tu libro, en el apéndice 9, dices: no hay duda de que naves de otros mundos se han estrellado en la Tierra. Escribes un poco algo que decía Valdemar Valerian. Estas naves proceden no solo de nuestra propia dimensión, sino también de espacios ultradimensionales. Los esfuerzos del gobierno de USA por obtener tecnología alienígena han resultado de alguna manera exitosos. El gobierno de USA ha tenido rehenes alienígenas durante algún tiempo y ha practicado autopsias de cadáveres de estos seres. Agencias de inteligencia norteamericanas, agencias de seguridad y agencias públicas están involucradas en el encubrimiento de estos hechos. Como resultado de las actividades de ciertos alienígenas en nuestro planeta, muchas personas han sido y están siendo actualmente abducidas, secuestradas, mutiladas y asesinadas. En la actualidad existe una presencia activa alienígena en nuestro planeta que controla diferentes elementos de nuestra sociedad. ¿Qué controla, Salvador? Que controla diferentes elementos de nuestra sociedad. ¿Qué estamentos de la sociedad controlan? Los gobiernos, 40.000 cosas que tú ves que son, uno dice, ¿cómo es posible? Por ejemplo, que nos estemos hemos estado armándonos hasta hace 4 días, que estos dos señores se han juntado y han empezado a desarmar. Y ese dinero que han gastado durante todos estos años, ¿cómo es posible? ¿Quién les ha metido en la cabeza esas burradas de gastar tanto dinero? Y seguimos comprando aviones aquí en España y comprando. Ahora que no hay ya, la OTAN todavía no quiere dejarla morir, pero la OTAN ¿contra quién? ¿Contra quién? Si ya se les han derrumbado los enemigos ahí, etcétera. Continúo. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido por algún tiempo relaciones de trabajo con fuerzas alienígenas con el propósito de obtener tecnología de propulsión gravitacional, armamento de rayos y control mental. Millones de raíces han aparecido muertas con el propósito de adquirir de ellas material biológico. Vivimos en un mundo multidimensional que es compartido y visitado por entidades de otras dimensiones, algunas son hostiles y otras no. Nuestro desarrollo... Eso es lo que es extraterrestre, es un mundo ultradimensional. Viene no de otros planetas, sino de otras dimensiones. Y eso es una palabra ya muy elástica, ¿entiendes? Prescindes completo del lugar, sino que
de otras dimensiones. Ya te dije, pueden venir de otros tiempos, del futuro y del pasado, porque el tiempo es una dimensión puramente humana. Continúo. Nuestro desarrollo genético y las religiones tienen que ver con la intervención de estas fuerzas alienígenas, tanto terrestres como extraterrestres. La tecnología actual en poder de algunos gobiernos se excede con mucho aquello que es conocido por el público. Es decir, nos están ocultando también este tipo de cosas, que tienen muchas más armas que lo de la Luna, por ejemplo, o el programa espacial de la NASA, muy probablemente encubre otros propósitos, dices aquí. Está mucho más avanzado de lo que nos cuentan, quizás, Salvador. Segurísimo, es que la NASA nos ha engañado como chinos. Cuando manda ahora los cohetes, y eso no lo digo yo, lo dicen los astronautas, en concreto ahí cito yo a Grodin, cuando vio que el primer cohete norteamericano, el Soyuz, ruso, se unía con el norteamericano, empezó a echar maldiciones, él estaba ya retirado, estaba ya medio alcoholizado, y viendo en la televisión y dijo, eso lo hice yo hace 9 años ya, y ahora vienen estos bandidos, diciéndole bandidos a su gobierno, vienen ahora a presentarnos esto como hecho por primera vez, y hacía 9 años que lo había hecho él en el espacio, con los rusos. Parece que no se ocultan cosas. Algunas personas que han llegado a conocer lo que está sucediendo han sido asesinadas para que no lo digan. La CIA y la NASA están profundamente involucradas en todo esto. Tenemos la impresión de que en un espacio de 5 a 10 años la presencia alienígena en nuestro planeta será un hecho manifiesto y reconocido por las autoridades. Y por último, nuestra civilización es una de las muchas que han existido en los últimos 2 millones de años. Este sería un poco el resumen, Salvador. Sí, algo así. Es que tenemos que abrirlas, dejarnos de ser influenciados de una manera tan... Eso que acabas de leer ahora tú. 2 millones de años. ¿Quién habla de 2 millones de años? Si aquí la historia humana tiene 8.000 años, como yo digo siempre. La historia humana escrita tiene 8.000 años. Y resulta que ya había hombres hace 1 millón de años. ¿Sabes la diferencia que hay entre 8.000 y 1 millón o 2 millones de años? Es como si tú tuvieras 8.000 pesetas y otro que tiene 2 millones de pesetas, ¿verdad? Pues eso ponlo en años. Ahora ponle 20 millones de años. Ya había hombres como nosotros. Entonces, ¿quién eran esos hombres? ¿Y qué tienen que ver con el cristianismo? ¿Y qué tienen que ver con los norteamericanos? Todo es una ficción de niños. Nos han tratado como niños. Por eso hay que rehacer la historia completamente. Hay que rehacer todas las grandes cosas que nos han dicho relativas, por ejemplo, a la esencia de la vida humana, al porqué de la vida humana. Y luego tener valentía para enfrentarse con los títeres que gobiernan el mundo y decirle, pero no sean imbéciles. El otro día, no sé si tú lo viste, detrás del programa de José María García, salió él en su... Y es un hombre que se caracteriza por decir verdades. Salía en su despacho y detrás había un letrero que yo me derretí de gusto cuando le leí, que los jefes de este mundo dejen de hacer el burro. Decía, yo no sé quién se lo puso allí, vamos, yo le eché una bendición. Y pues claro, que dejen de hacer las tonterías que hacen y tratarnos como niños además. Ahora, para terminar, casi en un minuto. Y a pesar de todo esto, de esta amenaza terrestre, extraterrestre, ultradimensional, hay soluciones, hay posibilidades. A pesar de eso, la vida es maravillosa. A pesar de eso, la vida es bella. A pesar de eso, a pesar de los gobernantes que tenemos que tratan de engañarnos y meternos en caos. Fíjate bien, otra cosa escandalosa. Ahora vienen a preocuparse por las drogas en el mundo entero y están en España nuestras autoridades, ¿verdad? Ridículamente, pues preocupadas y de repente 100 kilos de cocaína. Pero ¿quién ha hecho que estos señores tengan la fuerza que tienen? Sino ustedes, imbéciles, que han estado 20 años dejando que les entren drogas, cuando ya yo sufría estas consecuencias en la década del 60 en Puerto Rico. Y llegué aquí en España y veía cómo empezaban a llegar. Y dije, uy, los problemas que tienen ustedes, cómo no se cierren, hermano. ¿Quién ha hecho que en Colombia, por ejemplo, ahora estos señores pongan bombas todos los días? Los políticos fueron los que lo hicieron. Por lo tanto, tenemos que ir abriendo la mente y la conciencia y pensar como adultos y no como niños y decirles, señores, dejen de engañarnos ya y tratarnos como niños. Nos sacan el dinero, eso sí, porque nos estrujan todo lo que pueden, pero después nos quieren tratar como niños. En fin, más vale que cortemos porque si no, no acabamos en toda la noche.